Muy buenas. Vamos a hablar de un tema bastante interesante y que evidentemente está también de actualidad, aunque como bien ya sabemos, por toda la información que estamos dando de esta organización coreana naturopática, la naturopatía la llevamos ejerciendo en España desde 1922, así ya pues más de 95 años, aunque está legalizada concretamente desde 1990, como vamos a ver. Pero antes de entrar en todos los detalles legislativos, todos los temas de legalidad formativa, todos los aspectos relacionados con nuestra legalidad sociolaboral y administrativa, con respecto a cuál es el estatus de esta profesión actualmente en España y a nivel internacional también. Si antes de entrar en todos esos detalles, es importante enmarcar la profesión. ¿Qué significa enmarcar la profesión? Que para que yo vaya a ejercer una profesión como naturópata, tiene que haber un corpus científico, un corpus disciplinario, un marco conceptual en el cual yo me base para ejercer mi profesión. Por lo tanto, antes de entrar en este hecho concreto de la aplicación de los aspectos jurídicos, legales, laborales, de nomenclatura, de publicidad, etcétera, etcétera, vamos a hacer una pequeña introducción al aspecto de lo que es en sí la naturopatía como ciencia y como disciplina científica. Por lo tanto, la naturopatía es una disciplina científica y eso hoy en día prácticamente nadie lo duda, aunque algunos por ahí pues se dediquen a decir ciertas cosas que bueno, que no son ni correctas ni evidentes y lo dicen más por desconocimiento que por otra cosa, para no pensar que haya detrás algo más. Porque la naturopatía es una disciplina científica y profesional, es decir, la naturopatía es una ciencia y una profesión porque tiene su propio cuerpo de conocimiento enmarcado dentro de lo que es la ciencia en general y concretamente dentro de lo que es las ciencias de la salud. Esto por ahí tenerlo en cuenta, la naturopatía como disciplina científica es una disciplina, repito, científica de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. La naturopatía de que se funda aproximadamente a partir de 1892, es decir, a finales del siglo XIX, se va conformando con su identidad propia como ciencia y como profesión. Es decir, va buscando esa identidad, sigue un proceso de identidad profesional, de autonomía disciplinar y evidentemente todo eso ha tenido que ir demostrando a lo largo de su historia. Y actualmente pues ya cuenta con una estructura propia, con un marco conceptual propio, con un lenguaje estandarizado propio, con una taxonomía propia especializada. Y todos estos elementos es lo que ha ido conformando durante todos estos años lo que es la naturopatía como ciencia y como profesión. Aquí, como podéis ver aquí en el esquema tan interesante, la ciencia como tal y la naturopatía evidentemente utiliza el método científico, ¿para qué? Para después llevarlo a la práctica profesional, porque tenemos que partir de teorías, de modelos, para después llevarlo a la práctica, porque ejercer una práctica sin teoría es muy complicado porque es que no sabemos lo que estamos haciendo ni el por qué ni el para qué. Por lo tanto, la naturopatía se basa en el método científico y después tiene una parte eminentemente práctica. Por lo tanto, podemos decir que la naturopatía, como ciencia, son el cuerpo de conocimiento que le es propio a nuestra profesión, que es la naturopatía. Aquí se especifica claramente, y este esquema lo voy a repetirlo más de una vez, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como podéis estar aquí observando, la naturopatía es una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Y aquí estáis viendo en este esquema donde están las disciplinas de la ciencia de la salud. Y ahí están todas, como estáis observando: medicina, farmacia, estomatología, psicología, enfermería, fisioterapia, podología, terapia ocupacional, dietética y nutrición. Y nos falta una, que es el óptico optometrista. No lo habíamos puesto aquí, que habría que ponerlo también. Y naturopatía. Esto es lo que se contempla actualmente en España, que lo veremos posteriormente en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que se llaman Ciencias de la Salud. Y dentro de ellas, evidentemente, en su momento quisimos que se incluyera la naturopatía, pero por circunstancias más bien políticas que otra cosa, pues no se incluyó la naturopatía dentro de la Ley de Profesiones Sanitarias como Ciencia de la Salud. Actualmente son estas las que estamos comentando que había aquí, y la naturopatía como tal, pues la reivindicamos dentro de este concepto.
y ya vamos adelantando ideas. ¿Qué ideas estamos adelantando? Pues lo que hay por ahí desafortunadamente ese ruido de fondo, medicina alternativa, medicina integrativa, medicina complementaria, terapia holística, terapia natural, terapia alternativa, miles y miles y miles, que muchas veces llego a pensar, lo hemos comentado más una vez, que hay ciertos intereses detrás para este ruido de fondo que evita que la naturopatía pues, se conozca como tal después de los años que llevamos ejerciendo en España. Por lo tanto, esta primera idea es muy importante. La naturopatía es una ciencia. Utilizar métodos científicos. Es de carácter autónomo, pero se enmarca dentro de la ciencia de la salud, no en otro sitio. ¿De acuerdo? Ya iremos viendo el desarrollo, este marco que es importante para el desarrollo profesional. Por lo tanto, la naturopatía como tal tiene un continuo histórico que se va desarrollando pues, prácticamente desde finales del siglo XIX, como veremos ahora quién fue el que empieza con todo este proceso de sistematización. Quien empieza es Benedicto Luz, quien define, da la primera definición de naturopatía y lo que hace es fundar la naturopatía como ciencia, como profesión, y es quien le da el nombre como tal. Por lo tanto, Benedicto Luz, ¿qué es lo que hizo en aquel momento? Pues lo que hizo fue algo muy interesante. Él venía ya por una serie de circunstancias, era de origen alemán, pues lo que empezó a observar, lo que él conoció en Alemania, todas las técnicas que había en aquella época, de la Naturheilkunde, el agua, el sol, la tierra, la alimentación, el ejercicio físico. Después ya en Estados Unidos empieza a observar otras técnicas que se están desarrollando allí, que se le llamaba la Nature Cure, término inglés, Nature Cure. Y al observar todo eso se plantea qué es lo que tienen de común todas estas técnicas, todas estas herramientas que tienen de común. Y observar primero que son naturales, que van directamente a potenciar lo que es la naturaleza humana, es decir, la autocuración, etcétera, etcétera. Pues evidentemente dice, bueno, a todo esto le voy a poner un nombre, le puso Nature Path, el sendero o camino de la naturaleza. Y es el origen de la naturopatía como tal. A partir de ahí, ¿qué es? Pues todo lo que se ha llamado tradicionalmente remedios naturales, el sol, el agua, la tierra, la planta, la energía, todo eso tradicionalmente con ese nombre, se convierte directamente, como Benedicto Luz, en objeto formal de estudio. Y cuando hay un objeto formal de estudio, implica que es un área que estudia. Ese objeto formal de estudio, que es la naturopatía, como tal, es una ciencia. Toda ciencia tiene un objeto formal de estudio. Si no hay objeto formal de estudio, no hay ciencia, hay una especialidad de o una rama de, pero no existe ciencia como tal con un objeto formal de estudio. Y Benedicto Luz inicia todo ese proceso que ha llegado hasta hoy en día con esta profesión que es la naturopatía. Dejo la definición en inglés que es muy interesante, siguiendo esta línea argumental que estoy planteando, como lo que hace es ver lo que tienen de común todas estas técnicas y desarrolla un marco conceptual y una teoría que es cómo empieza la naturopatía como tal. Ahí os dejo la definición, es muy interesante y quizás esta definición, hoy en día quizás por el debate que hay, que también lo hubo en Estados Unidos en su momento, él incluye, como estáis observando, masaje, podéis observar cómo introduce también masaje, e introduce también osteopatía. Y al introducir osteopatía, pues evidentemente, pues en aquella época también causó su conflicto, pero no vamos a entrar en ello, es lo que hace. Hace todo ese proceso del sol, el agua, la tierra y tal, masaje, osteopatía, quiropraxia también, ciencia moral y mental, es decir, lo que sería todos los aspectos mentales, psicoemocionales, y a todo eso, pues, el argumento le da el término, acuña el término naturopath, el camino de la naturaleza, que quiere decir que el ser humano se aparta del camino de la naturaleza y para volver otra vez a tener salud hay que volver camino. Y para volver, que tenemos? Pues un montón de elementos naturales que nos ayudan como tal. Es el concepto originario para ir acotando, dándole identidad a una ciencia y dándole identidad a una profesión para que no sea, como decía Benedicto Luz, la naturopatía no es el subproducto de, o lo contrario de, o lo alternativo de, sino que tiene su identidad propia. Después aquí, posteriormente, queramos o no, cuando se está desarrollando una ciencia, una profesión, pues siempre surgen competidores de una o de otra índole. Y a Benedicto Luz pues, le salió un competidor muy interesante que prácticamente copió sus ideas y en vez de llamarle naturopatía, él quiso pasar la historia y dijo, no, naturopatía, no. Vamos a llamarle
terapias naturales, natural terapia. Por eso, como podéis observar aquí en este pequeño esquemita, con Benedicto Luz aquí al fondo, él en el año 1925, después ya que había desarrollado el concepto y los primeros naturópatas ya habían definido perfectamente la ciencia y la profesión, tiene que remarcar que la naturopatía es la madre que incluye todas las terapias naturales. Tuvo que hacerlo por este tema concreto, por decir, oye, que la naturopatía esto incluye todas las terapias naturales como tal. Si la naturopatía es el marco conceptual, tiene herramientas. ¿Qué herramienta tiene? Pues terapias naturales. Digo por aquella época, porque Benedicto Luz, el término que la acuñaba era métodos naturales de salud, que después evoluciona, o diríamos coetáneo con el término agentes naturales de salud. El término terapia prácticamente de los años 20 lo acuña Henry Leland para un poco, estar un poco, pues, como decíamos, quiere quitarle, diríamos, ese pasar a la historia de Benedicto Luz por crear una ciencia y una profesión, pero al final aquello no prosperó, pero desgraciadamente, desafortunadamente en España todavía se utilizan estos términos, que ahora veremos algunos temas legales muy interesantes al respecto. Por tanto, todos aquellos cambios sociales que hubo a principios del siglo, con los sistematizadores, todo, aquí os pongo algunos ejemplos, Benedicto Luz, el fundador, Louis Blumen, el que hizo la primera clasificación, Calichú, Cumming, todos ellos van desarrollando la ciencia, como toda ciencia, y una profesión, una práctica, porque una práctica sin una ciencia es muy difícil, diríamos que es imposible como tal. Y ahí se va desarrollando todo ese aspecto de construcción de una ciencia y un desarrollo profesional. Aquí os pongo una carátula de una revista de principios del siglo XX aquí en España, la revista Helio. En España, pues naturismo, naturopatía, pues en principio van de la mano a principios del siglo XX. Muy interesante todo ese gran debate de aquella época. Y, pues, evidentemente, la naturopatía, como toda disciplina, pues pasa por las distintas etapas. La primera etapa, que es empírica, obvio, ¿no? Y poco a poco todo ese aspecto empírico se le va dándole forma, se va sistematizando, se van creando teorías y se van creando modelos como sustrato profesional. Y todo esto se empieza a realizar de una manera ya más sistemática, diríamos, a partir de los años 50, con el aporte de las ciencias formales, etcétera, etcétera, etcétera. Que va desarrollando todo lo que es la ciencia, quizá, por si me preguntáis algún nombre, por destacar alguno nada más, porque todos son importantes, todos se desarrolla en los años 50, pues tenemos a John Baptist, que se considera el padre de la naturopatía moderna, que sistematiza y da ya el fondo científico a la naturopatía con su correspondiente desarrollo profesional, porque si no hay ciencia, desarrollo profesional es complicado. Y en este aspecto, aquí podéis observar la primera publicidad que sacó Benedicto Luz para anunciar su escuela de naturopatía en Nueva York. Y ahí ya, bueno, una vez que se acuña el nombre, se tiene ya la idea de lo que es una profesión como tal y una ciencia. Pues el siguiente paso es enseñar, impartir la formación. Sería como el siguiente paso. Ya Benedicto Luz funda la primera escuela, es decir, tenemos las ideas, ahora hay que darle una forma y hay que transmitirla también, y se va creando un cuerpo doctrinario. Por lo tanto, una vez que se ha acuñado el término, tenemos ya el diseño curricular, y una vez que tenemos el diseño curricular, el siguiente paso, que por aquí han pasado todas las profesiones, todas han pasado por aquí, una etapa empírica, después se enseña porque se va agotando, y una etapa también importante es, oye, una vez que están saliendo los primeros profesionales, hay que crear una asociación para defender esos derechos y reivindicar la profesión. Y entonces también Benedicto Luz, pues, funda la American Naturopathy Association a principios del siglo XX, que ha llegado hasta nuestros días con distintos nombres, pero actualmente, pues, sigue vigente en Estados Unidos como tal. Por lo tanto, la naturopatía pasa por todas las etapas que han pasado por todas las profesiones. La empírica, avanzamos hacia adelante. Después se crea la primera escuela, evidentemente, para ir dándole forma al diseño curricular. Y después, pues, la asociación para defender los derechos profesionales, que eso es un tema muy interesante también, cómo se va gestando la profesión y la práctica profesional con sus derechos correspondientes que iremos viendo. Bueno, pues una vez que estos requisitos básicos se han cumplido, pues evidentemente ya existe una profesión como tal. Existe la ciencia, existe la profesión. Yo pongo algunos nombres como Harry Benjamin, del año 36, Juan Steven Dulin, es el primer naturópata de habla hispana que tiene el título de naturopatía,
y elabora el criterio naturopático para decir la naturopatía es esto y acota perfectamente lo que es como tal. Y John Baptist, como estoy comentando, Pierre Valentin Marchesor, el padre de la naturopatía contemporánea, es decir, que todos estos grandes naturópatas pues, van desarrollando la ciencia y la profesión con sus teorías, modelos conceptuales, que después lo estamos llevando a la práctica, porque en la práctica profesional lo que hacemos es, valga la redundancia, poner en práctica lo que se ha ido desarrollando durante todo este siglo, con los grandes naturópatas como tales, y lo que hacemos los demás es seguir avanzando y desarrollando la profesión. Por lo tanto, con este esquema ya esta parte de introducción histórica a lo que es la naturopatía como ciencia y como profesión, cómo comenzó y cómo se ha ido desarrollando, ¿eh? Esto es muy importante, 12 procesos, casi ya un siglo, más de un siglo ya, desarrollando lo que es la naturopatía. Por lo tanto, tenemos teoría, tenemos modelo, marco conceptual, un lenguaje propio, una taxonomía. Y entonces, a veces personalmente cuando escucho en algún medio que no tiene base científica, que esto es, ya me río, intento reírme, ¿no? Antes entraba un poco, ya me reírse un poquito de ese catetismo intelectual que presentan estas criaturitas. Aquí está el modelo, el esquema es muy interesante y ahora entramos ya en lo que son concretamente funciones y competencias del profesional naturópata. ¿Cómo se ha ido desarrollando en España y enmarcarla en la legislación internacional? Pues las funciones y competencias del profesional naturópata se recogen por primera vez en España en el Libro Blanco de la Naturopatía de 1981. De este libro blanco ya se van recogiendo el perfil profesional y las competencias concretas. Se me ha ido para atrás. Y las competencias del profesional naturópata. Y posteriormente en el Estatuto General de la Naturopatía, que se eleva a escritura pública en 1925, se retoma ampliando un poquito y actualmente esas competencias están exactamente en el código recogido actualmente en el código deontológico de la profesión naturopática de la siguiente forma que podéis verlo el tema, pero yo destacaría un tema interesante que siempre nos pregunta, bueno, un naturópata, ¿quién atiende? Mire usted, atiende en primera instancia a toda persona que lo que busca es conseguir alcanzar un estado óptimo de salud, recuperar su salud, mantenerla y acrecentarla por medios naturales. Evidentemente, esas personas son los que mayoritariamente vienen a nuestras consultas. Es decir, lo que tienen, diríamos, una filosofía de vida, dice yo quiero salud, quiero recuperarla, quiero mantenerla y además quiero acrecentarla, pero quiero aprender más. ¿A quién voy a ir? Bueno, pues naturópata, que es el profesional que se dedica a la investigación y a la puesta en práctica de los métodos naturales y tradicionales de salud con base científica. Pues eso no hay problema. Estas personas son, diríamos, en primera instancia y en segunda instancia, que está recogido en el artículo 12, dice que el naturópata puede atender complementaria a toda persona enferma siempre y cuando la misma se halle previamente con un diagnóstico médico. Este articulado que ya se recoge en el Libro Blanco de la Naturopatía de 1981, después con las reuniones posteriores, en el año 94, desde 93, 94, 95, para regular la naturopatía, legalizar la naturopatía en España, pues se elaboró este estatuto y se pactó también. Entonces este artículo era muy importante porque nosotros podemos atender a enfermos en segunda instancia, pero previamente diagnosticados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y que si habéis visto los medios de comunicación, que si dice que le quitamos, no lo quitamos, mire usted, esto está recogido desde el año 81, naturopata sabe perfectamente cuáles son sus competencias. Y textualmente, como podéis observar, el artículo 12 dice claramente, aquí está el artículo 12, el programa personal de salud, que no es un tratamiento, terapéutico, se adaptará como complemento y nunca sustituyendo a las normas establecidas por el profesional sanitario correspondiente. Entonces, los medios que le quitó y por qué le quitó, ¿no? Naturópata profesional, naturópata colegiado, acogido tanto al código deontológico como a la demás normativa estatutaria, sabe perfectamente que nunca va a utilizar el programa personal de salud para sustituir un tratamiento médico. Eso es obvio, o tratamiento sanitario, evidentemente. Y después un tema también importante que nos preguntan muchas veces, y si alguien viene a la consulta sin diagnóstico médico, ¿qué hacemos?
Pues muy sencillo, artículo 65 del Código Deontológico pactado y aprobado en aquel momento por el Partido Socialista Obrero Español que estaba en el gobierno en el año 96-95. Ante la sospecha de cualquier proceso patológico, y te pueden decir, pero el naturópata sabe, sí, tiene una asignatura en la cual está perfectamente capacitado para detectarlo. El proceso como tal, pues entonces deberá de remitir a su cliente, pues al profesional correspondiente para su correcto diagnóstico y tratamiento, punto. Así, si alguien viene a la consulta, de este primero que viene, mire usted que yo pregunta, ¿trae usted diagnóstico médico? No, porque, bueno, el naturópata en el uso de su pericia observa si ve en el proceso que hay algo que se le escapa a todo un proceso técnicamente llamado patológico, tiene que remitirlo. Y observa, ve algo como tal, estamos obligados como tal. Por lo tanto, entonces es indispensable que vaya. Ahora, y si la persona dice, mire usted, yo no quiero ir, porque yo soy de la vieja guardia, soy militante y yo con los alópatas no quiero. Digo, por lo estoy hablando irónicamente, entiéndaseme como tal, ¿no? Pues el naturópata le puede rechazar servicios sin ningún tipo de problema porque la conexión con la naturopática te va a respaldar como tal. No puede rechazar, mire usted, pero me niego. No me hago ninguna prueba, ni quiero analítica, ni hago nada. Pues puedo rechazarle el servicio, sobre todo para que queden bien deslindadas las competencias con otros profesionales como tales. Por lo tanto, como podemos observar, las competencias nuestras, lo llaman los principios, están muy bien definidos desde el año 1981. Y desde el punto de vista legal, ¿cómo es la situación legal de la actividad profesional naturopática actualmente en España? Como estoy comentando, la naturopatía es legal, que está regulada en España desde el año 1990. Alguno, como escucho por ahí, o se ve por ahí en las redes, no, hay que regular, vamos a regular. No, está regulada. Lo que pasa es que evidentemente ninguna profesión actualmente se conforma con los derechos que tiene. Todos queremos más, evidentemente. Cualquier profesión tiene unos derechos adquiridos, unos derechos consolidados, pero dice, oye, yo quiero más. No me conformo con lo que tengo. Entonces la naturopatía está legalizada y regulada en España como tal. Tiene su nivel de regulación, pero los naturópatas actualmente queremos más, evidentemente más nivel, pero está regulada y legalizada. Digo esto para callar esas voces que dicen, vamos a regular, vamos a legalizar. El razonamiento siempre es obvio por parte, primero, de una persona que viene a nuestras consultas. Se plantea, yo vi una consulta que no está regulada y si pasa algo, ¿quién responde? Segundo, una persona que quiere estudiar una profesión y si no está regulada ni legalizada, ¿cómo voy a gastar un dinero para estudiar algo que no existe? Y va a tener problemas legales. Es un razonamiento que es obvio, ¿no? Cualquier persona se plantearía eso. Digo que esa publicidad, de cierta manera, que se lanza por ahí, aparte que es engañosa y es mentira y torticera y interesada por parte de algunos grupos, es totalmente falso y mentira. La naturopatía está legalizada y regulada, pero queremos más. Por ejemplo, como dice alguno, queremos un título universitario. Bueno, pues sí, ya lo hemos solicitado del año 95, del 97, del 2007 y seguimos, no hay problema. Bueno, pero estamos regulados con un estatus muy sociolaboral muy interesante que iremos viendo. Por lo tanto, la naturopatía se va desarrollando profesionalmente a partir de los años 80, principalmente, después de la transición política, principalmente, a través de una serie de normativas legales como la ley del año 77, el Real Decreto del 77, que ya permite que haya entidades que defiendan profesionales, porque antes en España, por las circunstancias obvias, pues evidentemente no había entidades asociativas, ni sindicatos, ni empresariales. Había una ley de asociación del año 64. Lo que había a partir de esta ley que se promulga, pues se registra la primera entidad asociativa, que es la Federación Española Española de Naturopatía, en el año 84. Aquí veis los símbolos que han ido representando esta organización de aquella fecha. Este era este primer simbolito, después pasó a este, y ya nos quedamos con este, porque ahora voy a contar un poquito el tema, porque cuando se registra el FENACO, no se deja registrar con el nombre original de Federación Española de Naturópatas Colegiados. Porque la palabra colegiado, por circunstancias de ley y legislativo, no se podía hacer como tal. Entonces, bueno, pues se registró como Federación Española de Profesionales en Naturopatía. Pero siempre el estatuto original y
en los reglamentos originales siempre se aspiraba al colegio profesional. Y ya en el 2006 es cuando nos autorizan a utilizar el término organización colegial. Entonces, a partir del 2006 somos la organización colegial naturopática o CNFNACO. Pero ya en el año 84 se registran los primeros estatutos para defender en exclusiva los derechos de los profesionales naturópatas. ¿Y por qué digo en exclusiva? Porque, y es toda una historia, no voy a contarla ahora por el tiempo que tenemos, pero es una organización que se constituye para defender los derechos de los naturópatas, no de los terapeutas alternativos, médicos holísticos, médicos integrativos, terapeutas naturales, artificiales, neutros, transitivos, no, naturópatas. ¿Por qué? Muy sencillo, como la naturopatía estaba en España de 1922, ya existió una entidad, una agrupación de naturópatas del año 81 en España, pues se siguió la tradición histórica junto con los franceses, con los alemanes, con la tradición europea, que es el nombre de dominación. Después, más tarde, ya en el año 85, cuando ya en España pues, se instituye lo que es el IVA, el impuesto de actividades económicas, pues concretamente hay un reglamento en el cual pues dicen quién tiene que pagar IVA y quién está excluido del IVA, en esa ley, ¿no? De una consulta no vinculante que hace nuestra organización el 19 de enero del año 1987, aquí podéis ver el expediente, por si quiere verlo, ¿no? Dice que estarán sujetos al impuesto sobre el valor añadido y no exento del mismo los servicios que a continuación se relacionan que no se presten por profesionales sanitarios. Naturopatía, consulta vinculante, tal. Es una tónica general porque desde siempre nuestra organización siempre ha solicitado la exención de IVA. La respuesta siempre ha sido la misma desde el año 1987. Como no sois sanitario, tenéis que pagar el IVA. Esto no han PSOE, PP, PSOE, todos nos han respondido lo mismo. La última fue del Partido Socialista, y fue reunión directa con ellos, dijo que no. Nosotros habíamos pedido por lo menos el IVA reducido, no. El anterior del Partido Popular, pues lo mismo, ¿no? Dijo que no, como no somos sanitarios, tenemos que pagar siempre el máximo de IVA. Y aquí se regula por primera vez, ya aparece ya en un texto ya jurídico que dice que tenéis que pagar impuestos. Ya damos el primer paso. Y después ya, como comenté antes, que estamos legalizados y regulados, empezamos en 1990, pues ya en el Real Decreto donde se establece lo que es el impuesto sobre actividades económicas, la naturopatía se encuadra dentro de las actividades parasanitarias. Cuidado, parasanitarias, no es terapeuta alternativo, ni holístico, ni médico complementario, ni terapeuta nada. Posteriormente, por los gobiernos sucesivos, cuando da el PSOE, pues R que R con las terapias, no sé cuánto, el que se le inventa en España. Y entonces, pues, con esa fecha, pues, automáticamente, pues ya diríamos, a tener visibilidad, a tener derechos como tales. Y por resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica Entidades Colaboradoras de la SS, fecha 7 de septiembre del 2000, pues la naturopatía, comprensión, se incluye dentro del régimen especial de los trabajadores por cuenta propia autónomos en la red, como tal, a lo cual ya vamos ampliando derechos como tales. Vamos pagando derechos. Y aquí os pongo, mira, podéis observar, cuando todo el 841 tenemos dos, el 841 para trabajar como autónomo y el 944 para servicios de no clínica ni nombres de esos alternativos que ponen clínica natural, clínica naturista o clínica de terapia alternativa, ¿no? El EPIRAN pone servicios de, y pone primero naturopatía. Y el 841 es para autónomo, y aquí os pongo un ejemplito de en aquella época lo que se pagaba, después se adaptó al euro, pero fijaros, aquí lo pone, creo que queda muy claro, aquí está el 841 que es nuestro, y fijaros lo que pagamos. Y simplemente la pregunta es obvia, ¿no? Si lo estáis viendo, pues prácticamente somos los que más pagamos. Pagamos exactamente igual que un médico general, pero más que un farmacéutico, más que los fisioterapeutas, protésicos, sí, prácticamente nos equiparan a un médico general, como podéis observar. Esto es una realidad y es son derechos que tenemos, y fue cuando se legalizó y empezó a regularse pues todo, cuánto hay que pagar, cómo hay que hacerlo, de qué manera. Y después ya el Ministerio de Sanidad, esto ya fueron negociaciones que ya estamos
con el PSOE, aunque ellos dicen que eran reuniones, hombre, no venimos aquí a tomarnos un cafelito ni una infusión, ¿no? Vamos a negociar. Pues la guía administrativa del Ministerio de Sanidad y Consumo del año 95, donde se recoge el directorio de corporaciones profesionales y aparece la entidad profesional FENACO como representante de los profesionales naturópatas, que tenemos esa guía, y ya por primera vez aparecemos como tal, como organización que representa los intereses de unos profesionales en esa guía. Y posteriormente, una vez que ya tenemos adquirido unos derechos concretos, que es trabajar por cuenta ajena, nos quedaba trabajar por cuenta propia, es decir, contratos laborales, derechos que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena. Entonces, el 27 de enero del año 97, ya gobernando el Partido Popular, pues, en la oficina del Instituto Nacional de Empleo Antiguo, con aquel dibujito del INE, ahora el CEPE, pero al INE, pues, se recoge la ocupación de técnico en naturopatía, figurando el mismo con el siguiente código 3219, como estáis observando aquí. Con este código, y no voy a entrar cómo se consiguió aquello, qué código tuvimos anteriormente, todavía podemos debatir, podemos verlo, además está recogido en toda la historia de la naturopatía, que podéis ver la naturopatía digital, mira el año 95, cómo se va a desarrollar hasta que al final pues nos concede, ya directamente, pues un naturopata puede ir a los servicios de empleo, darse de alta, tanto como demandante, como también, evidentemente, pues contratos por cuenta ajena que ya empezaron a hacerse en aquella época. Y dentro de los convenios, voy a destacando más que dos, ha habido algunos convenios más también de empresas, pero el primer convenio que se hizo fue el convenio en el Club Marbella, donde se recoge la categoría de naturópata por primera vez con los salarios, que yo fue muy interesante. Todo el proceso se hizo con la sección sindical de comisiones obreras, ya se recoge una categoría profesional como tal. Y actualmente el vigente convenio colectivo de naturopatía, que está publicado en el BOE, de 18 de mayo de 2018, que es una renovación del anterior, ahí se recoge pues las tablas salariales y como cualquier trabajador todos los derechos en un convenio colectivo muy interesante, del que nosotros pues participamos también en su desarrollo junto con comisiones obreras. Entonces, esto está actualmente vigente, se puede consultar y con esto pues simplemente por resumido hemos cubierto todo un área profesional laboral muy interesante para nuestro desarrollo como tal, que es el aspecto de trabajar por cuenta propia, podemos montar empresas, ahora veremos, y también podemos trabajar por cuenta ajena con contrato, por lo tanto eso está totalmente cubierto, regulado y legalizado como tal. Y dentro del Catálogo Nacional de Actividades Económicas, pues en el SENAE, el Catálogo de Actividades Económicas del año 93, aquí os pongo, fijaros cómo define lo que es la naturopatía. Bueno, aquí será mejor cómo se define la naturopatía. Esto es muy importante, esta definición que nos da por primera vez el Instituto Nacional de Estadística. En el SENAE del 93 dice: la naturopatía consiste en la asistencia a personas por medio de métodos naturales de salud, utilizando técnicas de tipo alimenticio, de shopping o masaje sin uso de aparatos. Estamos hablando del año 93, o sea que ya estamos observando, se va dándole un estatus de ampliación de la regulación de la naturopatía, definiéndola como tal. Después ya en el INE, Instituto Nacional de Estadística, se contempla la actividad de naturopatía y a naturópata en los siguientes encuadramientos, que esto es importante porque tenemos tres encuadramientos. Uno, la actividad como naturopatía se encuentra clasificada en el Código 85.141, actividades sanitarias, profesiones independientes, sector médico, de la clasificación del SENA del año 93. Es decir, que aquí ya tenemos una primera clasificación de lo que es naturópata, de la clasificación que hablamos antes del SENA del 93, que después se va actualizando. Entonces la naturopatía se encuentra, como estamos observando en el epígrafe, en el Código 85.143, ya vamos apareciendo como tales dentro de los distintos estamentos para regular esta profesión, legalizar las actividades sanitarias. Texto médico, como he comentado antes. Segundo, la ocupación descrita como naturópata se encuentra en el Código 3219 del Catálogo Nacional de Ocupaciones del 94. Así tenemos lo que es el INE, Instituto Nacional de Estadística, tenemos el Catálogo Nacional de Actividades Económicas y tenemos el Catálogo Nacional de Ocupación, y en los tres está la naturopatía como tal, como podemos observar perfectamente.
Y después en el 3, que está muy interesante porque aquí se habla de servicios de naturopatía, no de clínicas. Eso hay otro apartado para no entrar en ese detalle ahora mismo. Tenemos otro código, que es el 85, 1413, donde se incluyen los servicios de naturopatía. Y curiosamente pues, nos ponen con otros profesionales paramédicos, incluidos los servicios de homeopatía y similares de la clasificación de productos por actividades. Es decir, con todo esto vamos observando todo el proceso de cómo se va legalizando y regulando la naturopatía en España. Ya pues, esto aquí se puede moverse. Y después del Real Decreto, ya del 2007, se aprueba una nueva clasificación de actividades económicas, que es el SENAE 2009, que entra pues, a partir del 1 de enero sustituyendo al SENAE del 93, y aquí pues la ministra de aquella época, Elena Salgado, pues lo que hizo fue lo siguiente, es decir, como habéis observado, van cambiando naturopatía y ahora nos meten dentro de un gran epígrafe que le llaman terapias alternativas. Esta organización, pues, ya planteamos las distintas aporías, ¿no? Y propuestas y oposiciones, y yo personalmente me entrevisté con la directora de nomenclatura para que, bueno, nos parecía que eso era una inducción, delito de intrusismo, porque no, ellos confunden una ciencia con una terapia. Una terapia es la aplicación de terapia, el concepto médico que se aplica, y una ciencia es una ciencia y la alternatividad no es una profesión. Se lo explicaba bien la directora y ya se lavó las manos y se iró a la OIT a Suiza y aclararlo allí. Y bueno, pues nada, ya en Suiza ya lo habíamos aclarado mucho antes, que ahora lo veremos, ¿no? Entonces, la propuesta fue normal, usted la alternativa no es una profesión. No existe el taxista alternativo, ni existe el bombero alternativo, ni nadie alternativo de él. Eso no es una profesión. Y más si es un catálogo de profesiones, lo normal es que existan profesiones, no alternatividades y ¿no? De terapia anarquistas, ¿no? Terapia, eso no existe. Se lo planteamos por activo y por pasivo y la señora pues se opuso al tema y digo, bueno, pues nada. Iremos a Suiza y estamos reclamando el tema porque evidentemente nuestros políticos, si alguno tiene 2 neuronas ya es mucho, para que piensen, ¿no? Bueno, pues este Real Decreto se cambia, nos siguen manteniendo como naturópatas como tal. Hace 2 días también volvimos otra vez al CEPE, se llama CEPE, no al INE, y efectivamente la naturopatía está clasificada muy bien, ¿no? Y ya en el SENAE del 2009 y en el INE, Instituto Nacional de Estadística, pues aquí en el Catálogo Nacional de Actividades Económicas del 2009, pues nos incluye en el apartado 8.690 otras actividades sanitarias. Es decir, que como la naturopatía sigue incluida en todas las grandes clasificaciones, tanto en el INE, Instituto Nacional de Estadística, en el Catálogo Nacional de Actividades Económicas y en el Catálogo Nacional de Ocupaciones. A todos los niveles, como estamos observando, por lo tanto, esa parte está perfectamente cubierta, excepto por los matices de nuestros pseudopolíticos que no se enteran y no saben que el PSOE alternativo no puede existir, que no puede ponerse alternativo a ningún nombre, como veremos ahora, porque la ley de publicidad y la ley del plagio no te lo permite. Pero bueno, tener 2 neuronas hoy en día para un político, pues es complicado que la tenga. Y a nivel internacional, el organismo internacional que ya tiene recogida la naturopatía como tal dentro de su estatus legal y de regulación es la Organización Internacional del Trabajo, que dentro de él tiene un grupo de trabajo, ¿bien? Que es la Conferencia Internacional de Estadígrafos de Trabajo, que elabora el CIO, que es el Catálogo Internacional Uniforme de Ocupaciones, que es todas las ocupaciones que hay a nivel mundial, y ella en el año 87, por primera vez, se ubica a la naturopatía en el grupo 3241. Dentro de un gran grupo que lleva practicantes de la medicina tradicional, dentro de un subgrupo lleva practicantes de medicina tradicional curandero y dentro de un subgrupo de técnicos profesionales de nivel medio. Es decir, que la OIT va clasificando nivel 1, 2, 3, 3, o de naturópata 3, 2, 4, 1. Y mete ahí dentro de unos grandes elementos, como podemos ver. Después ya posteriormente, después del SIU del año 87, pues ahora hay otro SIU del 2008. Ese SIU del 2008, pues la naturopatía se encuentra en otro nivel, porque ellos distinguen entre técnicos y profesionales. Y en el nuevo SIU, en el nuevo catálogo del año 2008, directamente a la naturopatía, aunque seguimos en el apartado, estamos en el 2230, como podéis observar, está el grupo. Estamos en un subgrupo, su grupo se llama 3, 2, 1, tal.
Y ahora veremos el tema. Este es el grupo amplio y se examina, aquí viene la clasificación, lo que puede hacer un naturópata, que es otra de las preguntas que nos hemos hecho, ¿cuáles son nuestras competencias? En España iremos viéndola, pero a nivel global, aquí os pone algunas ideas muy interesantes de la OIT. Examinar pacientes, previenen, tratar enfermedades, dolencias, lesiones, mantienen la salud general de los seres humanos mediante la aplicación de conocimiento, habilidades y prácticas adquiridas a través de un amplio estudio de las teorías, creencias y experiencias procedentes de culturas específicas. Este es el gran grupo. Dentro de ese grupo distingue entre naturópatas y algunos más también muy interesantes, ¿no? Y entre las tareas, una de las preguntas que dice, ¿soy un naturópata qué es lo que puede hacer? Mire usted, por la OIT dice que podemos hacer esto. Realizar exámenes físicos a los pacientes y entrevistarlos y a su familia para determinar su estado de salud, no para diagnosticar que tiene la patología B o C. Lo que llama la evaluación del estado de salud, que le llamamos. Desarrollar e implementar planes de tratamiento para las dolencias físicas, mentales y psicosociales, utilizando pues técnicas como acupuntura, medicina ayurvédica, homeopática, herbal, si lo utiliza un naturópata. Aquí viene claramente todo lo que podemos hacer. Según la OIT, que después aquí en España vamos a ver desarrollo que se ha recorrido a nivel normativo. Lo más normativo son los convenios colectivos donde desarrollamos las competencias nuestras. También realizar investigaciones, intercambiar información, prescribir y preparar medicinas tradicionales tales como extractos de hierba, plantas, minerales, para estimular la capacidad del cuerpo para la autosanación. Esto también es muy importante, como ya la OIT va avanzando y desarrolla unas competencias concretas. Competencias concretas que después la OMS, a raíz de todas las reuniones que tiene con la Federación Mundial de Naturopatía, pues ha establecido un documento que veremos después, donde queda elaborado el plan de estudio de la naturopatía y las competencias. ¿Qué técnica utiliza un naturópata? Que son estas que estamos viendo, las plantas, la alimentación a nivel psicofísico, técnicas manuales, técnicas tradicionales. Está muy desarrollado las competencias, pero ya la OIT, como estamos observando, tanto en el SIU de 1987 como en el SIU de 2008, especifican claramente las competencias. Pero lo que sí quiero destacar un poco es que la OIT ya nos clasifica en la categoría de profesional y no en la de técnico, porque ahí lo llama técnico, medidas tradicionales, ¿no? Y profesional como tal, una categoría superior. Aquí os pongo esto después, si queréis, podéis descargarlo, lo enviamos, le dais al enlace y vais a ver perfectamente cómo la OIT nos incluye como profesional y no como técnico. Es una categoría inferior donde mete otro tipo de actividades que se están realizando también actualmente en España. Y en ese aspecto, pues, nos meten dentro del grupo de profesionales científicos, donde se ubicará el naturópata dentro de su grupo de profesionales de la salud, con la categoría de profesionales de la medicina tradicional y alternativa, junto con las categorías de médicos y profesionales de enfermería y partería, que así que nos equiparan exactamente igual al naturópata, que nos mete la categoría de profesional, no la categoría de técnico. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta a nivel de normativa internacional, en la que la Federación Mundial de Naturopatía, a través de su departamento jurídico y evidentemente pues su junta directiva, pues está trabajando a nivel internacional, de manera bastante interesante. Aquí seguimos con la OIT para no cargar mucho todo el tema de la OIT, simplemente enmarcarlo. Hemos visto la legislación española, la legislación de la OIT, en la cual España pues, está enmarcada perfectamente como en los dos CIO del 87 y el del 2008 se recoge la actividad profesional de naturópata con las competencias concretas y bien definidas, que después evidentemente la vamos a ir desarrollando. Como dije antes, lo que tenemos no nos conformamos, queremos más, queremos ampliar y queremos más desarrollo profesional como todas las profesiones. Entonces, ya tenemos competencias definidas, pero queremos más. Porque hay países, por ejemplo, que pueden trabajar unas técnicas que tienen más competencia que en otros países, por ejemplo. En Alemania, por ejemplo, pueden hacer cirugía menor. En Estados Unidos, en algunos estados, un naturópata puede hacer cirugía menor, puede hacer también otra serie de técnicas, puede recomendar algún tipo de medicamento, fármaco, y aquí en España, pues no tenemos. Otros están más limitados. En Francia, por ejemplo, un naturópata no puede hacer osteopatía. En España sí podemos hacerlo como herramienta. En Italia, acupuntura no pueden hacer, es decir, que hay países donde hay una restricción y otros países pues no las hay como tales. Por eso la OMS y la Federación Mundial de Naturopatía tienen una clasificación de modalidades, no lo llaman terapias, modalidades
con naturopatía práctica las que son comunes a la mayoría de los países y las que a otros países pues, también se van desarrollando. Por lo tanto, la OIT también recoge en su catálogo internacional un informe de ocupaciones la profesión de naturopatía, ¿de acuerdo? Con las competencias, con lo que tiene que hacer, con lo que hace, etcétera, etcétera. Y de la OIT todos los países se acogen para después en distintos países pues, desarrollar la normativa profesional y laboral. Todos se acogen ahí. Y aquí están más tareas que se incluyen, todas las técnicas tradicionales. Y os pongo el enlace también por si queréis avanzar, profundizar, para que nadie cuestione lo que hacemos en esta profesión. Nada más que lo hacen los catetos intelectuales y 4 por ahí que no tienen ni idea o que malintencionadamente pues, están actuando de alguna u otra manera, pero la legislación y las normativas están muy claras. Os pongo esto y vuelvo a sacar la misma conclusión, antes la misma, pero la saco como conclusión, que la OIT en el CIO de 2008 considera la actividad profesional de naturópata en el grupo de profesionales, sino en el grupo de técnicos de nivel medio de medicina veterinaria alternativa mediante nota aclaratoria. ¿De acuerdo? Lo podéis ver ahí tranquilamente porque siempre es bueno que los naturópatas también aprendamos y sepamos comunicar. Podéis observar que este año la campaña de la Organización Colegial Naturopática es Comunica Naturopatía, es un hashtag que utilizarlo, Comunica Naturopatía. Y todos los naturópatas tenemos que comunicar, aprender a comunicar y decir, esto es así, todos tenemos que hacerlo. Entonces, evidentemente es mejor que lo hagamos nosotros, que lo hagan otros por nosotros, que lo hacen mal. Dicho esto, va a ver ahora también el tema de la formación, la situación legal de la formación en España, que también es importante. Pues, sin entrar en un gran desarrollo, que eso podéis, como digo, verlo en documentos nuestros, actualmente por la enseñanza de naturopatía están acogidas a la LOE. Es la LOE por la Ley Orgánica de Educación del año 2006. Se recoge exactamente en el artículo 66.4, que como podéis observar, está más bien en lo que se llama enseñanza no, está clasificado como enseñanza no formal. Y dice textualmente, como estáis viendo, que las personas adultas pueden realizar su aprendizaje tanto por medio de actividades de enseñanza regladas como no regladas, como a través de la experiencia laboral o actividades sociales, por lo que se tendrá a establecer condiciones de también. Y se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes adquiridos. Así que es tan válido la enseñanza formal como la no formal. Incluso la Unión Europea distingue otro nivel más. La Unión Europea distingue enseñanza formal, no formal e informal. Y las tres son válidas para adquirir lo que se llama una acreditación profesional. Por lo tanto, aquí ya queda claro, porque estas son normativas que vienen de Europa, de reconocer también la enseñanza o la formación no formal, como le llaman. Y eso también es importante, o no regulada, pero más bien no formal queda mejor, porque no regulada parece que es un poquito, más bien. Este aprendizaje es importante, es no formal, yo le llaman no reglada, bueno, pues también se puede entender como tal. Y las dos son válidas como tal, y en España hay suficiente normativa que equipara las dos. Es decir, hoy en día, incluso para el acceso a la universidad, si tienes también experiencia profesional, laboral, puedes acceder también a un montón de actividades y de cursos también de formación. Y como dice que son personas adultas, lo que pueden realizar su aprendizaje dentro de enseñanza no reglada o informal, que también se llama, tienen que hacerse dentro de un ámbito concreto. ¿Qué ámbito? Pues en el ámbito laboral. Es decir, que las personas que se matriculan para estudiar naturopatía tiene que ser en una empresa o con un profesional, porque es el que le va a impartir la enseñanza no formal. El ejemplo clásico que se llama la de toda la vida, el aprendiz. Va a la panadería, quiero que aprenda amigo, quiero que aprenda panadero, pues traerlo para acá y va a aprender panadería. Hoy en día esa enseñanza también es tan válida como el que va a un centro profesional a aprender panadería. Están equiparados como tales, pero tienes que aprender con un profesional. Si no, un profesional lo que te va a enseñar, según la Unión Europea, entraría dentro de enseñanza informal, que informal, pues irte con una ONG por ahí o hacer unas actividades sociales. Eso es otra cosa, pero bueno, si vas a hacer enseñanza no reglada según la ley, tienes que hacerla con un profesional o con una empresa que esté allí dentro y estés aprendiendo la profesión. Te darán tus acreditaciones, es una normativa de expedición de certificado muy interesante para que tenga validez como tal. Y como enseñanza a adultos, el artículo 67 es más claro que el agua. Podrán incorporarse a la educación de personas adultas quien haya cumplido 18 años en el año en que comienza el curso. Punto. Por lo tanto,
La formación naturopática en España está acogida a esta normativa, enseñanza no reglada, con profesionales. ¿Qué es un profesional? Porque está dado de alta en el 841, en el 944 tiene una empresa. Entonces dice, oye, tú vas a venir aquí a aprender naturopatía. ¿Cómo? Porque hay un plan de trabajo. ¿Cuál es el plan de estudio que usted tiene? Pues mire usted, el plan de estudio, aparte que es uno que tiene la Federación Colegial Naturopática, tiene también una acreditación internacional y además está acogido, como podéis ver aquí abajo, aquí os pongo el enlace en el Beckman for Training Naturopathy. Este es el programa de estudio que os he comentado antes, que la OMS elabora para que a nivel internacional es una guía de referencia para formarse en naturopatía. Y aquí viene el plan de estudio, las horas, cuando hay que estudiar. Y la pregunta que siempre estamos haciendo al principio, ¿queremos más? Sí, queremos más. Esto lo ha negociado la Federación Mundial de Naturopatía, estuve hablando con algunas personas que participaron en este proyecto y alguna de ellas me comentó y dice, nos quedamos cortos, queremos más. Digo, pues seguiremos luchando para querer más, pero por lo pronto hay un documento internacional sobre la formación naturopatía. Viene ahí muy clarito, independientemente de que en España está recogida también este tipo de enseñanza y en la Unión Europea también está reconocida la enseñanza no formal o no reglada. Eso quede muy clarito. Tenía la misma validez siempre que tenga este condicionante que he dicho antes, que hayas estudiado en un profesional. Si es mi amigo que me ha dicho, eso es otra cosa. Tiene que ser un profesional que te certifique que tú has hecho esto y conoce quién es esta formación. ¿Con quién? Con un naturópata. Como decimos siempre, a los abogados y lo enseña a los abogados, pues los abogados, los farmacéuticos, ¿quién enseña? Pues los farmacéuticos, a los fisioterapeutas, ¿quién lo enseña? A los fisioterapeutas, para los naturópatas, punto. Y un naturópata, lo que hemos dicho antes, que esté de alta, que esté esto, cumpla todos los requisitos legales para que pueda también impartir su formación. Esa es como está actualmente en España y es totalmente legal. ¿Queremos más? Sí. ¿Queremos que esté en la universidad? Sí. ¿Pero eso significa algo más? Bueno, desde el punto de vista social, ese estatus, evidentemente, lo importante está bien formado, porque al fin de cuentas que nos examinan los clientes que vienen a nuestra consulta. Si somos buenos, volverán, y si no, por muchos títulos que tengan, es complicado, pero a nivel de estatus social, pues sí, seguimos luchando por tener un estudio, un grado universitario en naturopatía, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto actualmente, totalmente legal, la formación naturopata siguiendo este condicionante. ¿Con quién te forman? ¿Y en qué empresa y con qué profesional? Y después, evidentemente, siguiendo unas normas internacionales y unas normas nacionales y una acreditación que, evidentemente, respalda a la organización Colegial Naturopatía, quien supervisa la formación para que sea de calidad, con unos años mínimos, como tenemos en la Unión Europea. A nivel internacional también unos mínimos de horas, unos mínimos de materias troncales, materias propias de la naturopatía, materias opcionales, bueno, es decir, lo que corresponde a unos estudios normales y corrientes. Y después en todas las competencias del naturópata, pues aquí en España pues hemos solicitado, y estamos ya que nos clasifican dentro del nivel 3 que se llama, las cualificaciones profesionales, nivel 3, nivel de sanidad, dentro de sanidad nivel 3. Equivale a un grado universitario técnico superior. Y aquí vienen las competencias, los fundamentos que tiene que tener esta persona, la comprensión de fundamentos técnicos y científicos, no solamente técnicos, no somos puramente técnicos, también la parte científica, de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones económicas también. Después aquí viene señalada la competencia general, y que es lo que hacen los naturópatas, vamos a curar a la gente de todo lo que sea, pero ustedes eso lo hacen otros profesionales, nosotros vamos a intentar participar en el proceso de salud que se llama, ¿cómo? Contribuirán a mejorar o a mantener la calidad de vida de las personas y de su entorno biosocial a través de una amplia oferta integral y global de servicios personales de carácter sanitario. Punto. ¿Y qué herramienta utiliza el naturópata? Usted se llama técnicamente, se llaman métodos naturales y tradicionales de salud. ¿Podríamos llamarle terapias naturales? Ahora veremos el por qué no se puede poner, aunque los políticos digan que sí que se contradice. Pero basado en qué? La evidencia científica y evidentemente pues en una deontología profesional. Esto es lo que está estipulado, que esto ya lo pactamos también con comisiones obreras a nivel laboral, en todos los convenios, en todo. Se presenta también al INE, esto está en todas partes ya como tal, que es lo que hace el naturópata acogiendo a lo que dice la OIT.
Lo estáis viendo bien, no hace falta que lo comentemos más. Entonces la naturopatía y sus diversas especialidades son las que se encargan, pues, de lo que dije antes, restablecimiento, mantenimiento y mejora del estado de salud. Son tres elementos clave en los cuales participa el naturópata, tanto a nivel de la salud como persona, como también comunidad, familias y todo el proceso completo, en persona, familia, comunidad. Repito, restablecimiento, mantenimiento y mejora del estado de salud. ¿Y cuáles son las distintas especialidades o herramientas? Para no desarrollar la que está muy desarrollada, efectivamente os la nombro aquí. Es decir, que esto también está puesto, qué elemento utiliza el naturópata, utiliza elementos alimenticios, está con esta finalidad, utiliza elementos manuales, utiliza elementos herbológicos, utiliza... Aquí está. Naturopatía alimentaria o trofología. Esta clasificación está un poquito más ampliada aquí en España, pero es la misma que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Naturopatía. ¿De acuerdo? ¿Utilizamos elementos de alimentación? Sí. La naturopatía alimentaria o trofología. ¿Y por qué utilizamos este término y no ponemos dietética y nutrición? Porque si ponemos dietética, nuestro campo de desarrollo profesional queda limitado, porque dietética están los dietistas, farmacéuticos, mucho hacen. En cambio, como naturopatía alimentaria o trofología, el desarrollo profesional va en nuestra línea naturopática, aunque compartimos con las demás profesiones muchos elementos en común y otros evidentemente no, porque hay un criterio naturopático a la hora de aplicarlo, evidentemente. Utilizamos también elementos de plantas, naturopatía fitocomplementaria o herbología. Y aquí lo mismo, no ponemos fitoterapia por lo mismo, porque fitoterapia, curar con las plantas es complicado. Utilizamos nuestra terminología para que también vaya en función de las competencias de desarrollo profesional, nomenclatura, taxonomía, lo que vimos al principio. Los estímulos naturales, el agua, la tierra, el sol, el aire, todos los elementos que tenemos. La naturopatía manual, no entramos aquí en terapias manuales, porque eso, las terapias forman parte del sanitarismo que se llama. Nosotros somos profesionales sanitarios, como veremos ahora. Naturopatía sensorial, música, sonido, colores. Naturopatía funcional, oligoelementos, biosales, homeopatía, espagiria, todo lo que son microdosis. Naturopatía psicofísica, pues relajación, PNL, visualización creativa, pensamientos positivos, punto. Energética, pues todas las que conocemos, que utilizamos elementos como la geobiología, acupuntura, el feng shui, imanes, todos esos elementos. Y la naturopatía ergásica, que es lo que se llama movimientos de salud. Esta se introdujo más tardíamente porque había el problema a la hora del movimiento, que hay que distinguir lo que es la rehabilitación, había problemas de confrontación con otras profesiones y por ahí no había desarrollo profesional, entonces se impedía el acceso al mercado laboral de algunos colegas y colegas nuestros, ¿no? Entonces, como naturopatía ergásica, pues no hubo ningún problema a la hora de hacer contratos, convenios y trabajar, porque no entraba en conflicto con otras profesiones que hacen rehabilitación. Estamos hablando aquí de movimientos de salud, y aquí, como podéis ver, pues son los clásicos de muchos naturópatas, pues te van formando a hacer sus años de grado, después hacen los expertos, después hacen el máster. Así que un naturópata nunca deja de formarse, siempre se va especializando en áreas que más le gustan. Y la competencia general está desarrollada en 10 puntos. Yo voy a entrar en comentar uno por uno porque después podéis ver perfectamente el tema este. Pues aquí está. Valorar. El diagnóstico no entra dentro de nuestro campo. El acto naturopático no contempla el diagnóstico. Desde los años 30 quedó Manuel Saeta, después Marchesó, todos los grandes naturópatas fuera. Y en Francia es curioso que en la página web de nuestros colegas naturópatas te obligan a poner que la terapia es un acto médico, nosotros no somos médicos, pero te lo obligan a poner en Francia. Por lo tanto, lo que hacemos es valorar, ¿de acuerdo? Elaboramos fórmulas, evaluamos estándares, guías de acción, protocolos específicos para la práctica de naturopatía, así como el programa personalizado de salud. Utilizar con destreza los métodos naturales y tradicionales de salud. En sí mismo, como apoyo al diagnóstico médico, repito, al diagnóstico médico apoyo, como dijimos antes, no sustituyendo, aplicando técnicas, herramientas, como por ejemplo la alimentación, hierba, quiromasaje, adrenalina, reflexología podal u otros estímulos manuales, estímulos naturales, sensoriales, energéticos, sin finalidad terapéutica. La finalidad, el acto terapéutico es un acto puramente sanitario, ¿de acuerdo? Y médico principalmente, por lo tanto no hay finalidad terapéutica en el acto naturopático, hay finalidad salutógena, es decir, generar salud. Está puesto en nuestras competencias también, si no,
caeríamos en lo que define el Código Penal como intrusismo. Intrusismo que es realizar los mismos actos que otra profesión, hacerte pasar por ella, sin serlo, o ponerle un apellido para disfrazar una profesión que también está prohibido, ¿no? Terapia natural, terapia alternativa o médico holístico. Esto no existe. Y aplicar la aparatología correspondiente asociada a la intervención naturopática, que ya algunos colegas nos han preguntado para algunos aparatos si se pueden seguir. Pues sí, si son vectores de salud que no sirven ni para diagnosticar ni para curar enfermedades, pues podemos utilizarlo también. Y el ámbito profesional, ¿cuál es nuestro ámbito profesional? Pues no desarrollar las actividades, como he visto antes, las 10, porque son 10, he puesto 4, pero hay 10, para no entrar en todas las competencias, nos llevaríamos, como están puestas. Si después queremos ampliar, me mandáis un correo y tenéis la información completa, todo el material para veáis todas las competencias que tenemos. Son 10 competencias muy concretas. Así que me paso al ámbito profesional y si yo tengo unas competencias y sé dónde las desarrollo ahora. Que es lo que muchas personas, sobre todo alumnos, cuando se matriculan, dicen esto, y voy a gastarme 3.000 euros y yo me puedo ganar la vida con esto. Es la pregunta que muchos... excepto que tenga mucho dinero, tenga tiempo, tenga su trabajo y dice, bueno, esto lo hago como hobby. Bueno, hobby es otra cosa. Pero si te quieres verlo como profesión para ganarte la vida, pues entonces evidentemente tienes que informarte bien cuál es el entorno profesional y después las salidas profesionales también. En nuestro entorno profesional, aquí está el ámbito, el entorno se divide en dos partes, el ámbito y ahora veremos la otra parte que es muy interesante, por ámbito, tanto a nivel privado, como hemos visto antes, como autónomo, pequeñas y medianas grandes empresas de forma autónoma o por cuenta ajena, porque ya estamos también, el año 97 podemos trabajar por cuenta ajena, que ofrezcan servicios de métodos naturales de salud que en inglés le llaman Natural Healthcare, o relacionados con el cuidado y mantenimiento corporal, tales como servicio de naturopatía en el IAE 944, que es el nuestro. Establecimiento de biodietética y afines, hoteles, camping, centros geriátricos, centros de salud multidisciplinarios, centros de estética, estaciones termales y balnearios, spa, actividades sociosanitarias públicas y privadas, centros de yoga y crecimiento personal, industria agrobiodietética, sector editorial, especializado, formador e investigación. Este es nuestro ámbito profesional. Ya está definido. ¿De acuerdo? Y después, una vez que tenemos el ámbito profesional, es decir, mi entorno, es decir, yo sí, mis competencias, he estudiado, pero yo, ¿dónde trabajo? Entonces, tenemos los epígrafes, tenemos esto. Si te colegias, pues evidentemente lo mejor que puedo hacer es una persona recién terminado, como todo el mundo, asociarte, colegiarte, porque ahí te van a informar de cómo está la profesión, cómo darte de arte, cómo iniciar tus primeros pasos en la profesión, sin tener ningún problema de esto de holístico, natural, terapeuta, que te venga una multa de 3.000 euros, te venga 6.000 euros por publicidad engañosa o por algún problema, ¿no? Y cómo te ganas la vida y qué es lo que haces, ¿eh? Y aparte del ámbito dentro del entorno, otra faceta importante son los sectores productivos donde el naturópata trabaja. ¿No? Usted en el sector parasanitario, que es lo que dice nuestro epígrafe, y otros que también existen. Sector sanitario, pues un centro multidisciplinar. Y hay naturópatas que están trabajando con otros profesionales sanitarios dentro del equipo. Tanto en pequeñas clínicas, y hay servicios de naturopatía, o profesionales sanitarios que tienen un naturópata también dentro de su equipo. O sea que también una salida muy interesante que desde la Dirección Colegial Naturopática estamos potenciando mucho el trabajo multidisciplinar. Y otros sectores, pues las empresas agroalimentarias, que es clásico, ahora veremos la salida, y afines, empresas turísticas, empresas de recreo y ocio, balnearios, centros termales, centros de enseñanza, gimnasio, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí están las ocupaciones y puestos de trabajo dentro del entorno profesional. Los tres aspectos que hemos visto, y aquí están las ocupaciones y puestos de trabajo. Simplemente voy a destacar dos, porque lo clásico y lo demás se ve claro, ¿no? Investigador también, formador, director de centro de enseñanza. Destacaría, por ejemplo, uno que estamos trabajando ahora mucho incidiendo, que es como director naturopático de establecimiento de productos dietéticos, herbolarios y afines. ¿Qué significa esto? Que el dueño puede ser quien quiera, pero, entre comillas, en el mostrador tiene que haber un naturópata, el que informa y el que sabe. Y queremos que ese puesto de trabajo, que se contraten a naturópatas también cuando se habla de un herbolario, que se contraten a naturópatas como directores técnicos, que es importante, aparte que el dueño sea quien quiera, pero es importante que tengamos esto y otra salida, que también ya se ha puesto en marcha, es visitador naturópata, también llamado informador técnico naturópata. Por nuestra consulta también tenemos este problema, que llega un comercial y no tiene ni idea de con quién está hablando.
que si terapia, que holístico, que esto, que, bueno, le pides un papel y dice, no voy a llamar farmacéutico que me informe. Espero usted que no sé eso de qué va, ¿no? O sea, que son comerciales que no saben. Entonces, que también queremos profesionalizar ese apartado y la figura del informador técnico naturópata, también una salida profesional que también queremos potenciar porque el sector herbodietético está aumentando. Y queremos que nuestro sector esté muy profesionalizado y los visitadores naturópatas hay que potenciarlo como puesto de trabajo también. Por lo tanto, un entorno profesional que hay que sacarle también mucho partido. Y aquí os pongo las clásicas, que es las que están contempladas, pues tanto a nivel del INE como a nivel de todas donde estamos, como decimos, a nivel de engarzados profesionalmente y trabajando entre ellos con los sindicatos también, los convenios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hablar de un apartado importante que es el tema de la publicidad. Hemos visto lo que es el aspecto histórico, lo que somos profesionales, cómo trabajamos, cuáles son las salidas, nuestro ámbito, qué es lo que hacemos, qué dice la OIT, qué dice en España, cómo estamos legalizados, cómo estudiamos. Como podéis observar, todo está regulado y legalizado. Legalizado, regulado. El tema de la publicidad, pues en España existe una ley de publicidad y, bueno, un montón de leyes, de decretos, que veremos algunos de ellos. Y la publicidad la tenemos todos recogida en dos documentos. Yo solamente he puesto uno, que es el Código Deontológico de la Profesión Naturopática. El otro es un código de autorregulación publicitaria que por ley, por normativa europea, nos piden a todas las entidades profesionales y empresariales. Tiene un código de autorregulación que prácticamente es casi lo mismo que el código deontológico. Y sobre la publicidad, pues tenemos el artículo 90, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque evidentemente en la publicidad naturópata no podrá costar alusión evidentemente a medicamentos, tratamientos específicos de enfermedades, yo curo esto, curo aquello, terapéuticas para enfermedades concretas, diagnóstico de enfermedades y cualquier otra alusión que dé lugar a confusión con otras profesiones sanitarias. Punto. Porque existe. Después del artículo 98, si queréis anotando, aunque esto se va a colgar la red, vamos a pasarlo, en el 98 pues también se recoge. Evidentemente una persona pues tiene que poner lo que es, no puede poner ningún título o titulación que no posea o utilizar denominaciones ambiguas. Yo soy bueno, eso es ambiguo, eso existe o no existe. Ahora veremos qué es lo que hay que poner exactamente. Entonces, evitar todas estas cositas que ponemos aquí, ¿no? Titulación que no posea, así como también utilizar denominaciones y títulos ambiguos, que aún sin faltar de modo literal la verdad, pueden facilitar o pueden fácilmente inducir a error o confusión. Entonces, yo soy biocuántico holográmico. Entonces, no falta la verdad, pero eso puede dar lugar a error o confusión. Porque nadie sabe lo que es, ¿no? Y no está estipulado en ningún sitio. Digo los nombres estos raros. Después del artículo 100, es importante destacar, pues, qué es lo que hay que poner en nuestras consultas de temas. Pero usted hay que poner naturópata, en negrita, y que destaque después le bajo las técnicas que utilizamos. Por lo tanto, en el artículo 100, pues, huelga decir lo que no hay que poner. Medicina alternativa, paralela, técnica de esto, medicina holística, ¿sabes? Lo de técnicas naturales que estáis viendo aquí, esto ya se va a quitar porque nos lo han dicho varios compañeros, porque serían terapias naturales. Técnicas naturales sí se puede poner. Eso ya se va a quitar para el próximo, que haya asamblea general se quita. ¿De acuerdo? Y cualquier término que dé lugar a confusión con las profesiones sanitarias recogidas en el ordenamiento jurídico español. ¿Por qué? Porque si da lugar a confusión, vienen los problemas. Y como tenemos una terminología, pues vamos a utilizar. Y en el artículo 101, evidentemente es un complemento al anterior. Si trabaja en un centro multidisciplinar, pues no hay problema. Centro de medicina, no sé cuánto. Y ahí habrá un servicio de naturopatía, un servicio de podología, un servicio de fisioterapia. Ahí no hay problema ninguno. Y en el artículo 104, pues el naturópata, pues cualquier tipo de denominación que no esté recogida en el ordenamiento jurídico, los diplomados, los licenciados y doctores, no está recogido para un naturópata. Y después tampoco puede anteponer o posponer términos filosóficos religiosos, ¿no? Yo soy naturópata naturista, yo soy naturópata ecologista, naturópata socialista, naturópata alternativo, naturópata holístico. Eso existe, ¿no? Pues no maremos la perdiz, ¿no? Naturopatía biológica, medicina naturopática, entonces eso no existe, no. ¿Entiendes? Eso como no existe. En el mundo eidético, platónico, sí existen las ideas, pero después está la realidad jurídica y profesional. Y en el artículo 105, pues se recomienda que evidentemente, si tiene uno o dos profesiones, como algunos dicen, yo soy enfermero, sí, ponga usted enfermero y naturópata, no ponga naturópata enfermero, enfermero naturópata, que no existe.
Entonces, aunque es obvio el artículo 105, pero la copulativa, ponerle que tenga las profesiones. Yo soy biólogo y naturópata, ¿vale? ¿Está usted dado de alta los dos epígrafes? ¿Está usted de alta los dos colegios? ¿Paga usted? Yo soy médico y naturópata, con la copulativa, ¿sí? ¿Y usted está colegiado en los dos sitios? No, yo no, yo como médico tengo mi título, pero no estoy colegiado, pues entonces no ejerce, porque para ejercer medicina que está colegiado es obligatorio, es una reserva de ley para el ejercicio de la medicina y otras profesiones. Por lo tanto, usted no puede poner que es médico naturópata, porque no existe, ni siquiera médico y, a no ser que esté en los dos sitios colegiados y dado de alta y cotizando y pagando. Entonces sí, tiene dos profesiones. Si no, te pone la actividad que usted hace, que es naturópata, y después de su consulta cuelgue usted todos los diplomas, todos los títulos que tenga. Esto tenemos y da lugar a confusión muchas veces, que yo soy, no, mire usted, para ser médico en España, que esté, para ejercer la medicina, para ser médico hay que tener una licenciatura, ahora es un grado, pero para ejercer es obligatorio primero el título y después colegiación obligatoria, si no, no ejerce como médico. Esto también que claro, lo hemos puesto aquí claramente, porque nuestra organización pues, está viendo también, pues, médicos, enfermeros, están entrando mucho y dejamos muy clarito la copulativa para evitar cualquier tipo de problema, ¿de acuerdo? Se me ha ido esto, ¿no? Aquí está el artículo 105, efectivamente, la copulativa, y dentro de la normativa sanitaria destacar una ley que es muy importante, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias de 2003. Y esto tiene que quedar muy claro. La profesión de naturopatía no está contemplada en estos momentos. En aquel momento debatimos un montón, estuvimos ahí luchando, pero por circunstancias políticas no nos incluyeron. Nos dejaron fuera, igual que también dejaron otras profesiones, que algunas han entrado y otras quieren entrar ahora, porque después del debate dejaron abiertas a que se pudieran incluir nuevas profesiones. Y hay un sindicato en España, que es Comisión Obrera, que quiere que entren algunas profesiones nuevas. Nosotros le hemos dicho que la nuestra también la incluye, así que estamos luchando para volver a entrar. Si queremos más derechos. Por lo tanto, y aquí están las profesiones sanitarias que hay en España, que se llaman ciencias de la salud. El epígrafe no están todas, como podéis observar. Ya lo vimos antes, aquí están más claritos ya dentro del contexto, pues medicina, farmacia, estomatología, ¿la veis? Como se ven todas aquí. Y aquí están todas, ¿ves? Medicina, farmacia, estomatología, psicología. Se llama ciencias de la salud. Todavía tuvo un debate que si somos alternativos, somos complementarios, no, somos uno más. Es que nosotros no entramos en conflicto, ¿no? Mira, un enfermero entra en conflicto con un fisioterapeuta, ¿no? Somos un profesional entra en conflicto. Si tiene las ideas claras y trabaja bien, lo que trabajamos en equipo, y cada uno en su área, pero no entramos en conflicto, ni somos alternativos, ni complementarios, ni nada, ni naturales, ni artificiales, ni neutros, ni nada. Somos profesionales dentro, como comenté al principio, de la ciencia de la salud como los demás. Lo que pasa que ahora nuestro estatus es de no sanitario. ¿Por qué? Porque no estamos dentro. Punto. Y Hacienda, que dice el epígrafe, el epígrafe dice parasanitario, que está alrededor de, pero no somos como tales. Punto. Pues, es una realidad. Estamos luchando porque queremos más derechos, queremos entrar dentro de esta ley. Igual que en la universidad, son derechos que reivindicamos. Y dentro de esta ley simplemente destacar algo que complementa lo que estamos diciendo con respecto al tema de la publicidad y al tema de lo que hay por ahí que indirectamente o tangencialmente nos perjudica. La disposición adicional segunda de esta ley, que se llama reserva de denominaciones. Se llama reserva de ley, se llama técnicamente. ¿Qué significa eso? Que solamente se podrán utilizarse en el ejercicio de profesional público y privado las denominaciones de los títulos de especialista, de diplomas de área de capacitación específica, diplomas de acreditación y de acreditación avanzada. No podrán utilizarse otras denominaciones que por su significado pueden incluir a confusión con aquello. Punto. Es decir, que si no está autorizado como tal, y eso hay una normativa que se recoge de especialidades, tiene que estar autorizado a tener esto. Yo soy especialista en yo soy tal tema, yo tengo la acreditación tal, usted está dentro del catálogo nacional, está dentro, no te lo puedes inventarte, como algunos se inventan por ahí cosas que no existen. Y al no existir nos confunden. Esta maraña de alternativo, médico, integrativo, holístico, terapeutas naturales, Después tenemos un tema que es importante, que siempre
al hilo de lo que nos comenta, que la habéis visto más de una vez, que dice: la naturopatía es una medicina complementaria, la naturopatía forma parte de las medicinas no sé cuánto. Incluso el propio ministerio lo habéis visto antes, las medicinas alternativas. La OMS también te pone. En España existe una normativa de especialidades médicas, y aquí os pongo todas las leyes que ha habido, desde el año 55, que antes no había especialidades, en ninguna, que podéis verlo tranquilamente, al hilo de lo que dije antes, que hay que saber comunicar, en ninguna de ellas existe la naturopatía como tal. Por lo tanto, ni es especialidades médicas, ni es alternativa, ni es natural, ni es artificial, ni neutra, ni nada. Es una ciencia como las demás. Y aquí los pongo, podéis entreteneros, el que le guste leer, a mí me encanta, y así pues podemos comunicar bien. Lo que sí es interesante es que veamos, aquí están todos los decretos, el 84, el 94, el 99, el acceso al título de médico especialista tampoco existe, igual que tampoco existe el de médico homeópata, médico acupuntor, médico chino, médico ayurvédico, médico, tampoco existe. Pero bueno, el último real decreto, como podéis ver, es del año 2008. Aquí está el último decreto, que es del año 2008. Aquí está, ¿ves? Del 2008, el último decreto del 2008. Y aquí, si podéis verlo tranquilamente, aquí se desarrollan todas las especialidades en ciencias de la salud, es decir, especialidad de enfermería, farmacia y medicina. Y si os vais al anexo de abajo, donde pone especialidades médicas actuales, vais a ver que ni natural, ni integrativo, eso no aparece en ningún sitio. Por lo tanto, si no aparece legalmente, jurídicamente no existe. Como idea, sí, como reivindicación, como argumento social, no cabe la menor duda, pero jurídicamente no existe. Si jurídicamente no existe, hay una normativa de publicidad como está bien normativa, ¿de acuerdo? Ese decreto, y lo leéis tranquilamente, os vais al anexo, especialidades médicas, especialidades de enfermería. A veces existe enfermería naturista o enfermería, no existe nada. Y después, ya para terminar esta parte de publicidad, hay una parte que es sobre normativa sanitaria, hay un tema que es un decreto del año 1996, que recuerdo que en el debate del ministro la última vez, que tal, el decreto del año 97, le decía, no, mire usted del 96. Este decreto es sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Este hoy, junto con la ley de publicidad y otras cuantas leyes, que dice cómo se puede publicitar un producto o servicio con pretendida finalidad sanitaria. Solamente un artículo, no voy a poner mucho. Artículo 4. Dice textualmente: prohibición y limitación de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria. O una serie de puntos, ¿no? Fijaros el punto 13, que es lo que dice. Queda prohibido que utilicen el término natural como característica vinculada a pretendidos efectos preventivos terapéuticos. Terapias naturales. Bueno, ¿lo permite? Sí. ¿Lo permite? Sí. No pasa nada. Cuando a veces hemos hablado, y esto, ¿por qué lo permitís? Denunciarlo, digo, no, hombre, para eso estáis ustedes, para eso está consumo, para eso hay una normativa. Los que nosotros vamos a hacer también de policía. Hombre, no, si pone eso, la ley, claro, nosotros cumplimos las leyes. Por lo tanto, ya tenemos un primer aspecto, que es el jurídico de por qué no utiliza la palabra terapéutico natural. Además, porque es sanitario. ¿De acuerdo? Después hay otros aspectos también importantes, que son aspectos históricos. Es decir, el año 1936, ya algunos, como don Manuel Lesaeta Charán, ya propone abandonar la patología y la terapéutica, el sentido de curar. Lo propone. Del Congreso de la Sociedad Americana de Naturopatía en Nueva York, creo que fue en el año 46, ya se aprobó abandonar la terapia. Posteriormente, Marchesot dice que el sufijo terapia hay que quitarlo. Ya los franceses, todos los que vayan a entrar en la página web de naturópatas franceses, algunos los ponemos en naturopatía digital, prácticamente el sufijo terapia no lo utiliza la denominación como tal. Es decir, que ha habido un avance histórico para tener identidad propia y tener nuestro área de conocimiento y no robarle, como decimos muchas veces, filibusterismo semántico, es decir, robar las palabras a otra profesión. Entonces, la roba no tiene originalidad, no tiene identidad como tal, ¿no? Poniendo el apellido, yo hago diagnóstico alternativo, pero no, eso no tiene identidad y aparte que es imposible un desarrollo profesional por ahí. Por lo tanto, hay una parte jurídica que es esta, terapeuta porque es sanitario, y después está la parte histórica, la parte metodológica, y después está la parte un poquito de sentido común. La palabra terapia se introduce en el español en el siglo XVI,
antes no existía. Andrés Laguna, cuando traduce el Dioscórides, utiliza la palabra terapia. Palabra terapia que en griego alude a una secta, está puesto ahí en un montón de sitios y en páginas web que tenemos por ahí, una secta radical de esenios, de los esenios antiguos, digo de los judíos, hablan los esenios, los terapeutas, que ahí es un autor que es Filón de Alejandría, que os recomiendo que leáis el libro, se llama Los terapeutas de Filón de Alejandría. O sea que aludiendo a términos así un poquito sanitario, en la Grecia clásica prácticamente no se utilizaba la serapeia. Entonces la serapeia es la señorita de compañía, es decir, que un término que en español entra en el siglo XVI. O sea que hay argumentos jurídicos, metodológicos de naturópata que piden que lo dejemos ya, que eso no va a ninguna parte, ¿eh? Y después están los argumentos históricos, semánticos, en el cual ya la terapia, como te dice, terapia parte de la medicina que se dedica a aplicar por lo que se ha hecho en el diagnóstico. El acto médico, anamnesis, diagnóstico y terapia. Eso está, vamos, en todos los diccionarios, en todas partes que se enseñan. Por lo tanto, la finalidad del acto naturopático, como dije antes, no es terapéutica, es salutógena, generar salud higiogénica. Si queréis entrar en internet, ponéis salutogénesis o salutógeno. De ahí grandes filósofos de los años 70 que han desarrollado, incluso la OMS retoma el concepto de salutismo, que lo vais a verlo por ahí, salutismo, si van utilizando nuevos términos que no aludan al término técnico de terapéutica curar enfermedad, que es el binomio clásico. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora del desarrollo, nuestra política de desarrollarse. Y si imitamos y robamos términos y le ponemos apellido a otro, eso desarrollo profesional tiene muy poco. Pues tú no podías ir a un sitio, usted que quiere terapeuta natural o artificial. Me da que entramos en los ambulatorios, entramos en un hospital, usted que quiere natural o artificial. ¿El natural qué le hace? Pues hace planta, le da masaje, le pone música, le pone y la artificial, pues no le voy a contar lo que le va a hacer. Vamos, es que hay cosas que son tan ridículas jurídicamente que haya políticos incluso que estén por esta historia, con la ministra Elena Salgado que dice, no, ahora soy terapeuta alternativo. ¿Por qué? Por orden divina. Ahí discutimos, bueno, para como cambiaron otra vez, cambian políticamente que empezó otra vez. ¿No? Esa señora se le fue la olla, bueno, pues nada, mañana yo soy Elena Salgado alternativa. Punto pelota. Ya está. ¿Y ahora qué pasa? Pues evidentemente por imitar se puede poner una demanda. Una cosa lógica, se llama plagio, ¿no? Pero bueno, como están locos estas criaturitas, porque vamos a hacerlo. Pero seguimos en ello. Y siguiendo con el hilo conductor lo que estamos diciendo, dicho esta anécdota, claro que fue Elena Salgado que lo hizo. Ya ha terminado esto, pero un momentito, que parece que se me ha ido así. Todo el tema este, que yo diríamos esta conclusión final, porque uno de los temas que me habían pedido era que hablar un poco también del tema de terapia. Me he limitado al tema normativo, pero también he argumentado un poco también algunos elementos más. Y ya para terminar y concluir, simplemente una cosa importante, que somos ciencia, somos profesión, tenemos un marco conceptual, tenemos teoría, tenemos modelos, tenemos una nomenclatura que es importante, tenemos una taxonomía, clasificación, y todo eso en el plano profesional, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva al desarrollo profesional. ¿Qué significa desarrollo? Queremos más, queremos ampliar nuestras competencias profesionales, queremos más. Ahora, si nos quedamos obviamente en imitar y depender de otros marcos conceptuales, por ejemplo, de la medicina o de las terapias, por ahí no hay desarrollo profesional porque no hay salida ni puesto de trabajo. Por este lado, como estáis observando, es una profesión en España perfectamente legalizada y regulada por la normativa que hemos visto. A nivel internacional, prácticamente en todos los países está legalizada y regulada. Hay distintos niveles, hay países que la regulación es total, en la universidad todo, otros pues tienen regulaciones parciales, que también la tienen. Por ejemplo, en la Unión Europea, pues Portugal tiene su regulación. En España tenemos también la nuestra. En Hungría es muy curioso, hacer un examen de una dirección general del ministerio para tener tu licencia. En Rumanía también. En Alemania, que fue el primer país que se reguló. En el Reino Unido hay un registro con su normativa especial de los países anglosajones. En Noruega también. En Letonia. Es decir, y en otros países de habla hispana que están más avanzados es Chile y está regulado al 100%, sin problema ninguno por ley. Después ya otros países, pues Estados Unidos, el primer país, pues está prácticamente en casi todos los estados de la Unión, más de la mitad está regulado ya, en Canadá en todo, después Nueva Zelanda, Australia, en la India incluso está en lo que se llama allí seguridad social incluido,
en Nepal también. Es decir, que prácticamente casi, según la Federación Mundial de Naturopatía, hay 80 países ya donde hay una regulación, que otros países pues tienen parciales, que se van desarrollando. Estaba pensando también en Sudáfrica, que me había ido, Sudáfrica también está regulado, tiene una universidad también, tiene el máximo de regulación. Entonces aquí en España pues tenemos legalización y regulación. Es decir, podemos abrir un centro sin ningún tipo de problema, siempre que nos atengamos a las normativas que estamos viendo. Podemos abrirlo, atender a nuestros clientes, recomendar lo que hemos visto en nuestras competencias, productos naturales, hierbas, técnicas manuales, lo que estamos observando. No hay ningún tipo de problema. Después viene el 21% de IVA, que no hay que olvidarlo, y después, evidentemente, por la declaración de Hacienda, lo que hace cualquier profesional. Y si es por cuenta ajena, pues tus contratos, tu paga, tu IRPF, lo normal de todas las profesiones. Y como todo eso ya en España está regulado a ese nivel, los naturópatas queremos más, ¿vale? Queremos avanzar todo lo que podamos. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Pues todo un sistema de autorregulación, como el código odontológico, el código de autorregulación profesional, el plan de ordenación del sistema educativo. Sí, nosotros no nos hemos quedado esperando que nos regule, también nos hemos autorregulado para dar garantía a las personas que vienen al servicio de la naturopatía. Por lo tanto, y termino ya reiterando, y aunque sea reiterativo, que era el objetivo de lo que estamos hablando, en España estamos legalizados y regulados y podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Así que termino. Y si alguien quiere, en un momento dado, pues alguna pregunta por correo electrónico, pueden pasar o lo que sea, o cualquier duda, pues el correo electrónico está disponible para resolver cualquier tipo de duda y aclaración. Tanto si es un tema también a nivel, digamos, histórico, filosófico, y si ya es un tema de colegiación, pues dentro de los miembros de esta junta directiva y de la relación colegiada, pues se le puede atender sin ningún tipo de problema. Pues nada, muchas gracias y adelante.